Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Un universo de concreto y luces de neón donde cada noche se escriben millones de historias. Pero la historia que se cuenta sobre la madrugada del 30 de noviembre de 1989, en la ventana de un apartamento de Manhattan, es una que parece desafiar toda lógica y que, de ser cierta, habría transformado para siempre la vida de una mujer. Es una escena que suena como si la hubieran arrancado de una novela de ciencia ficción, pero que, según varios testimonios, fue tan real como el asfalto de la ciudad. Lo que supuestamente ocurrió esa noche no solo daría origen a uno de los casos de abducción más famosos y controvertidos de la historia, sino que también involucraría a testigos inesperados, incluyendo presuntamente a una de las figuras políticas más importantes del planeta. Imaginen la escena que se describe. Son las 3 de la mañana, en el piso 12 de un edificio, una mujer llamada Linda Napolitano no está durmiendo. Según la historia, está levitando arrancada de su cama, flotando a través de la ventana de su habitación hacia un haz de luz brillante que la arrastra hasta una enorme nave que espera inmóvil en el cielo. Una imagen aterradora, imposible, surrealista. Pero lo que hace que este caso destaque de cualquier otro es que supuestamente Linda no fue la única que lo vio. Desde las calles y un puente cercano, se afirma que varias personas, incluido un importante líder mundial, escoltado por sus guardaespaldas, observaron con horror cómo Linda era absorbida por la nave. Esta es la historia increíble del secuestro del puente de Brooklyn, un evento que nos hace preguntarnos si a veces la realidad puede ser más extraña que la ficción. Para entender la magnitud de esta historia, primero hay que conocer a su protagonista. Antes de ser el centro de este enigma, Linda Napolitano, quien al principio usó el seudónimo de Linda Cortil para protegerse, era una persona como cualquier otra, una ama de casa, esposa y madre de 2 hijos, con una vida tranquila en el corazón de Manhattan. Su día a día no tenía nada que ver con ovnis o fenómenos paranormales. Era una vida predecible y firmemente anclada en la realidad. Sin embargo, algo extraño parecía estar gestándose bajo la superficie. Meses antes del supuesto incidente de noviembre, Linda comenzó a sentir una ansiedad creciente y a tener recuerdos fragmentados que no podía explicar. Fue entonces cuando notó un pequeño bulto junto a su nariz. Preocupada, fue al médico, quien le dijo algo desconcertante. Según él, parecía el resultado de una cirugía nasal, pero Linda estaba segura de que nunca la habían operado. Este hallazgo inexplicable, sumado a la sensación de que algo no andaba bien, la llevó a buscar respuestas. Así fue como encontró el libro Intruders de Bud Hopkins, un conocido investigador del fenómeno de las abducciones. Sintiendo una extraña conexión con la historia del libro, Linda le escribió a Hopkins en abril de 1989. Al principio, su contacto fue tentativo. Linda era cautelosa, temerosa de lo que la gente pudiera pensar. No tenía idea de que en pocos meses su vida anónima estaría a punto de convertirse en el epicentro de uno de los casos ovnis más debatidos del siglo XX. Una historia que la colocaría para siempre entre una realidad ordinaria y una afirmación extraordinaria. Para desentrañar un misterio como este, se necesitaba alguien dispuesto a mirar más allá de lo convencional. Ese hombre era Bud Hopkins. Hopkins no era un científico, sino un respetado artista de Nueva York que se obsesionó con los ovnis y dedicó su vida a investigar los relatos de personas que, como Linda, afirmaban haber tenido contacto con seres no humanos. Con el tiempo, se convirtió en un pionero en el uso de la hipnosis regresiva para ayudar a los supuestos abducidos a acceder a recuerdos perdidos. Cuando Linda Napolitano finalmente decidió confiar en él, tras el evento del 30 de noviembre de 1989, Hopkins supo que estaba ante un caso con un potencial enorme. La noche del incidente, Linda lo llamó aterrorizada, describiendo una experiencia confusa. Recordaba una figura a los pies de su cama, y luego, nada claro. Hopkins la invitó a su estudio y comenzó una serie de sesiones de hipnosis, su principal herramienta para intentar reconstruir el rompecabezas de esa noche. Bajo hipnosis, emergieron los detalles de una historia aterradora. Con la voz temblorosa, Linda relató cómo 3 pequeñas figuras grises con grandes ojos negros entraron en su habitación. Describió una parálisis total, la incapacidad de gritar y luego la sensación de ser levantada de su cama y flotar a través del cristal cerrado de la ventana, como si fuera humo. Se vio a sí misma suspendida en un haz de luz, ascendiendo hacia una nave ovalada. Una vez dentro, relató que la llevaron a una sala de examen donde le realizaron una serie de experimentos. Uno de los recuerdos más angustiantes fue el de un objeto siendo insertado en su nariz, un detalle que parecía conectar con el misterioso bulto que la había llevado a conectar a Hopkins.
Ahora, es importante señalar que la comunidad científica considera que la hipnosis es un método muy poco fiable para recuperar recuerdos, ya que es propensa a crear falsas memorias o a la sugestión. Para Hopkins, sin embargo, el relato de Linda era un recuerdo reprimido que emergía con una fuerza abrumadora. Pero él sabía que, sin pruebas, la historia de Linda seguía siendo solo eso, la palabra de una mujer. No imaginaba que una prueba que lo cambiaría todo estaba supuestamente a punto de llegar a su buzón. Durante más de un año, la investigación de Hopkins se basó únicamente en el testimonio de Linda. Aunque él creía en su historia, el caso carecía de una corroboración externa. Todo eso cambió en febrero de 1991, cuando Hopkins recibió una carta que catapultó el caso a la fama internacional. La carta, firmada solo con los nombres Richard y Dan, era tan misteriosa como explosiva. Los hombres, que afirmaban ser guardaespaldas o policías, escribían con un tono de urgencia y miedo. En ella, relataban que la misma noche de la supuesta abducción de Linda, su coche se detuvo de repente sin explicación alguna. Al mirar hacia arriba, vieron un enorme objeto volador sobre un edificio de apartamentos. Pero lo que vieron después fue lo que los dejó helados. Desde una ventana del edificio, observaron cómo una mujer en camisón flotaba en el aire, acompañada por 3 pequeñas figuras, y era absorbida por un haz de luz hacia la nave. Los 2 hombres estaban aterrados, no solo por lo que habían visto, sino por las consecuencias para sus carreras. Hopkins quedó atónito. Este parecía ser la validación independiente que tanto había esperado. La historia se volvió aún más compleja con el tiempo. Hopkins afirmó de haber establecido contacto telefónico con estos hombres, quienes le revelaron más detalles bajo estricto anonimato. Según ellos, no estaban solos esa noche. Estaban escoltando a una tercera persona, una figura pública de alto rango, que también fue testigo de todo. Esta supuesta revelación añadió una capa de intriga y peligro al caso. ¿Quién era esta figura misteriosa y por qué tanto secreto? El caso de Linda Napolitano ya no era una experiencia personal, se estaba convirtiendo en un evento que, según se decía, había tenido lugar en el cielo de Manhattan a la vista de otros. Si la carta de los guardaespaldas ya era increíble, la supuesta identidad de la tercera persona que los acompañaba era aún más impactante. A medida que Bud Hopkins profundizaba su comunicación con Richard y Dan, el dignatario al que escoltaban, el supuesto testigo silencioso, era nada y nada menos que Javier Pérez de Cuéllar, quien en ese momento era el secretario general de las Naciones Unidas. La implicación era gigantesca. Según los guardaespaldas, su limusina se detuvo justo debajo de un paso elevado cerca del apartamento de Linda. Y fue entonces cuando 3 hombres presenciaron la escena. La supuesta presencia de un líder mundial como testigo ocular elevaba el caso a un incidente de potencial importancia global. Para Hopkins, esta era la prueba definitiva, pero también un dilema. Admitir públicamente haber visto algo así podría haber desatado un caos mediático y político para Pérez de Cuéllar. Por esta razón, su presunta participación se mantuvo en secreto. Los guardaespaldas, cuyas entidades nunca fueron verificadas públicamente, actuaron como intermediarios. La historia se volvió todavía más extraña cuando Linda afirmó que tiempo después fue secuestrada e interrogada por estos mismos hombres, y que al mostrarles una foto de Pérez de Cuéllar, ella lo reconoció, pero no como un testigo de la calle, sino porque, según ella, lo había visto dentro de la nave espacial. Esta es una afirmación tan extraordinaria que muchos, incluso dentro de la comunidad OVNI, la encontraron difícil de creer. A pesar de los rumores, Javier Pérez de Cuéllar nunca confirmó públicamente nada de esto. Cuando un periodista intentó preguntarle sobre el incidente años después, el diplomático desvió hábilmente la conversación. Para los creyentes, su silencio era una confirmación tácita. Para los escépticos, era simplemente la ausencia de la prueba más crucial, dejando el testimonio de los guardaespaldas como un rumor sin verificar. Aún así, la sola posibilidad de que esto fuera cierto es lo que ha convertido al caso de Linda Napolitano en una leyenda. El caso de Linda Napolitano está lleno de capas, testigos misteriosos y afirmaciones que desafían nuestra comprensión de la realidad. Recientemente, una docuserie titulada Abducción extraterrestre en Manhattan ha vuelto a poner la historia en el centro del debate, explorando las evidencias y controversias. Esto ha llevado a que la propia Linda dispute públicamente la forma en que fue representada, alegando que la presentan como una fabuladora, lo que demuestra que la historia sigue más viva que nunca. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que estamos ante una de las historias de abducción más convincentes jamás contadas, con testigos que parecen confirmar un evento imposible? ¿O piensas que fue un engaño increíblemente elaborado? Déjanos tu teoría en los comentarios
Y si te fascinan estos misterios, no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas investigaciones. La historia de Linda Napolitano es un verdadero monolito en el paisaje de la ufología. Lo que comenzó como la supuesta experiencia aterradora de una mujer, se transformó en un fenómeno público que, según se afirma, fue presenciado por varias personas en una de las ciudades más grandes del mundo. Tenemos el relato de la víctima recuperado bajo hipnosis. Tenemos la carta de 2 presuntos agentes de seguridad que dicen haber corroborado la escena. Y tenemos la sombra de un testigo de talla mundial, cuya supuesta presencia añade un peso casi increíble a la narrativa. A lo largo de los años, el caso ha sido defendido por creyentes y atacado por escépticos. Se han cuestionado los métodos de Ball Hopkins, la fiabilidad de la hipnosis y la verdadera identidad de los testigos. Sin embargo, una pregunta fundamental persiste. Si la historia de Linda Napolitano fue producto de su imaginación, ¿cómo explicamos que otras personas, que no se conocían entre sí, afirmaran haber visto esencialmente la misma alucinación en el cielo de Nueva York? El secuestro del puente de Brooklyn nos deja una encrucijada. ¿Estamos ante una evidencia de que no estamos solos o ante una extraordinaria leyenda urbana nacida en el corazón de la metrópolis? Más de 3 décadas después, el misterio del ovni que supuestamente paralizó Nueva York sigue sin resolverse, flotando en el aire como la propia Linda en aquella fría noche de noviembre, suspendido para siempre entre una verdad increíble y una ficción muy bien elaborada.